Bueno, muy buenos días. Eh, Buenos días, doctora Ortiz. Muy buenos días, compañeros residentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología pericárdica. Mi nombre es César García y pues vamos a dar comienzo a la clase. Como primer punto, los objetivos de la clase es que toquemos los temas de calcificaciones pericárdicas, derrame pericárdico, quistes pericárdico, pericarditis constrictiva, hematoma pericárdico, metástasis, pericárdica y neumopericardio, y saber reconocerlas radiográficamente. Para comenzar, vamos a hablar de la anatomía. El pericardio es una capa que recubre el corazón, tiene varias funciones, entre ellas la protección de este mismo. Está dividida en dos capas, la capa fibrosa y el pericardio seroso. El pericardio fibroso está dividido a su vez en pericardio parietal y visceral. El parietal es el que recubre el corazón y el visceral es el que está más externo y colinda con el seroso. Entre la capa parietal y visceral existe un espacio virtual que es el espacio pericárdico y en el cual regularmente y fisiológicamente tenemos una escasa cantidad de líquido de 15 a 50 ml más o menos que sirve como protección y para eh, lubricar el movimiento del corazón. De nuevo, tenemos la cavidad pericárdica como un espacio virtual entre la capa parietal y la capa visceral del pericardio y la capa más externa que es el pericardio fibroso. Es prudente que hablemos de los senos y recesos pericárdicos, que estos se dan por el doblez que hace la capa parietal, perdón, la capa serosa del pericardio, y tenemos el seno transverso y el seno oblicuo, y es importante que los mencionemos porque aquí es el lugar donde hay acumulación de líquido. Eh, en una radiografía normal, nosotros no vamos a poder ver el pericardio, a menos que haya una patología. Pero es prudente que sepamos la ubicación de la misma. Tenemos la capa fibrosa, la más externa, la capa serosa y entre ellas la cavidad pericárdica, ¿verdad? Entre la cavidad parietal y visceral. Y vamos a comenzar a hablar sobre las patologías como tal. Las calcificaciones pericárdicas, estas son acúmulos de calcio que se dan en esta cavidad debido a inflamación. Las causas, las diferentes causas que hay, pues es la pericarditis, antecedentes de trauma, cirugía cardíaca, si hay una enfermedad vascular del colágeno, pericarditis urémica, secuelas tardías de enfermedades reumáticas o cualquier otra enfermedad inmunológica, enfermedades malignas como ser las neoplasias, y cuando hay exposición a la radioterapia, cuando hay la presencia de una masa o quiste calcificado y pues la causa idiopática, ¿no? Nosotros vamos a ver esto como un engrosamiento en la cavidad pericárdica, como podemos ver en esta imagen. Se va a ver delimitado de una manera muy clara en la radiografía. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre el derrame pericárdico, que este es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Este se puede dar por diferentes causas y bueno, lo primero es idiopático, pues puede ser viral o autoinmune, pero más comúnmente lo encontramos como en el contexto de falla cardíaca, falla renal, insuficiencia hepática, una pericarditis, cuando hay neoplasias, traumatismos, cuando hay infartos como una complicación de los infartos y de causa iatrogénica. Entonces vamos a ver un aumento en la silueta cardíaca que se puede manifestar con aumento del índice cardiotorácico. En este caso es la evolución de un paciente con una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho que viene meses después y hay un aumento en la silueta cardíaca debido a un derrame pericárdico. Cuando estamos en el contexto
hospitalario y nosotros no, por ejemplo, en contexto de trauma y tenemos un derrame pericárdico, nosotros vamos a usar la clasificación de Weizmann para la valoración de este mismo, que este va a considerar la suma de los espacios libres de ecos entre el pericardio parietal y visceral, y se va a hacer la medición durante la diástole. Y nosotros lo vamos a, hay diferentes niveles, leve, moderado, severo y muy severo. Y leve es menos de 10 milímetros y se va a calcular aproximadamente hasta 250 ml. Habla la literatura de que si hay menos de 5, si hay hasta 5, pueden considerarse hasta 100 ml. También está el grado moderado, que es de 10 a 20 milímetros, y se va a calcular de 250 a 500 ml. Y severo, más de 20 milímetros, y se va a calcular aproximadamente más de 500 ml. Cuando tenemos una clasificación muy severa, más de 25 milímetros, se habla de que hay más de 750 ml en la cavidad pericárdica. En este ejemplo, tenemos que en la ventana pericárdica, un derrame pericárdico de 27 milímetros, o sea que según la clasificación de Weizmann, muy severo, y aproximadamente 750 ml, contenido en la cavidad pericárdica. Tenemos muchos signos radiográficos de este derrame pericárdico. Uno de ellos es el corazón en garrafa o el corazón en cantimplora, como se puede visualizar en esta imagen. El corazón en cantimplora, que se va a dar esa forma como de cantimplora, ¿verdad? Sabemos que son de radiología, se dan los nombres de los signos por elementos que tenemos de uso diario. Tenemos el signo de abultamiento, que en la radiografía lateral se va a dar posterior a la silueta cardíaca. El signo de la nodía grasa o galleta de Oreo, que se va a ver como radio opaca, anterior a la silueta cardíaca. Otra de las patologías que vamos a hablar el día de hoy es el quiste pericárdico. Se va a ver normalmente de una densidad similar a una masa en el surco cardiofrénico, más comúnmente del lado derecho. Esta puede tener diferentes formas, no siempre se redonda, aunque es lo más común. Y como en radiografía, puede cambiar de forma y tamaño con la inspiración y la posición del paciente. Se cree que estos quistes son el resultado de las anomalías de la formación de cavidades celómicas y pueden muy comúnmente aparecer como secuelas de pericarditis previas. La pared de estos quistes está compuesta por un tejido conectivo, una sola capa de células mesoteliales y generalmente contiene un líquido claro. Como habíamos hablado anteriormente, la localización más frecuente es el ángulo cardiofrénico derecho. Y estas suelen más comúnmente ser redondas, uniloculares, pueden ser pediculadas y calcificadas. Aquí tenemos una radiografía anterior donde se puede ver en el ángulo cardiofrénico derecho, y en la radiografía lateral podemos también visualizar una imagen más radiopaca, donde está señalando la flecha roja. Tenemos otra imagen donde nos muestra un quiste pericárdico en el ángulo cardiofrénico derecho. Y a su vez también aquí tenemos otro ejemplo en el ángulo cardiofrénico que está borrado. En la lateral, en esta, se puede ver más radiopaco posterior en la lateral, estoy hablando posterior a la silueta cardíaca. En cuanto a la pericarditis constrictiva, que es otra de las patologías que vamos a tocar hoy, este es un tipo de pericarditis que va a provocar la disfunción diastólica, y este es el punto más importante de esta, que provoque la disfunción diastólica. No permite a las cámaras cardíacas dilatarse de una manera correcta. Y lo que nos va a causar potenciales síntomas de insuficiencia cardíaca, regularmente derecha. Esta se puede clasificar de acuerdo a su evolución en aguda, subaguda y crónica.
o recurrente, ¿verdad? La aguda caracterizada por la inflamación aguda y la crónica caracterizada por la fibrosis, que caracteriza la inflamación crónica. El estadio final de este es un pericardio rígido con una constricción del corazón, y la técnica de elección para valorarla, esta patología, es la resonancia magnética. Y las causas de esta patología son más comúnmente procesos infecciosos, como fúngicos, virales o bacterianos, enfermedades del tejido conectivo, historia o antecedente de trauma, exposición a la radiación, uremia y cirugías cardíacas y pericárdicas. Vamos a ver aquí cómo se ve más radiopaca la capa pues pericárdica, y si vemos no hay un aumento de la silueta cardíaca como lo hay en el derrame pericárdico, porque este causa es constrictivo, o sea, no permite que el corazón se dilate correctamente. En esta radiografía de tórax lateral podemos ver en la silueta cardíaca, en la imagen anterior, que se ve más radioopaca el pericardio. No hay un aumento de la silueta cardíaca. Asimismo, en esta radiografía PA se ve también la imagen. Y aquí podemos tener una comparación sobre la radiografía y en la tomografía, cómo se ve, para que tengamos una mejor idea. Radiografía de tórax lateral, se ven las calcificaciones que se dan en la parte anterior del corazón, en la capa pericárdica, y en tomografía, como la podemos ver. Ahora vamos a hablar sobre el hematoma pericárdico, que este se refiere a la presencia de sangre dentro de la cavidad pericárdica. Y bueno, si entra suficiente cantidad de sangre, vamos a tener un taponamiento cardíaco, que es una de las complicaciones que puede llegar a ser fatal, más comúnmente dada en el contexto de trauma, pero no únicamente. Por esa causa, si recordamos, está caracterizada clínicamente por la triada de Beck, por disminución de los ruidos cardíacos, la hipotensión, y hay un aplanamiento en las venas cervicales. Se va a dar hay varios signos. Hablando del hematoma pericárdico, hay varios signos radiográficos que podemos ver. Uno de ellos es el aumento de la silueta cardíaca, y uno de los signos es el signo del borde derecho o borde recto del corazón izquierdo. Este es un hallazgo recientemente descrito en la radiografía de tórax. Es bastante específico, pero poco sensible. Eso quiere decir que no lo vamos a encontrar muy común, pero cuando lo encontramos es muy específico para hematoma cardíaco. Este se le encontró que tiene un valor predictivo positivo de 89%. Aquí podemos visualizar una imagen más recta, ¿verdad?, en el corazón derecho. Hay un aumento en la silueta cardíaca, ¿verdad?, que es otro de los signos radiográficos. Y ultrasonográficamente también lo podemos visualizar como un derrame con ecos, ¿verdad? También podemos ver el mismo signo de la galleta de Oreo o de la almohadilla grasa anterior a la silueta cardíaca en la radiografía lateral. Hablando de otra de las patologías comunes del pericardio, tenemos la metástasis pericárdica, y esta es una enfermedad neoplásica. Más comúnmente se va a dar neoplásica porque casi no hay primario, pero en este órgano, pericardio, pero sí puede existir, como los mesoteliomas, una enfermedad primaria de ella. Esta se refiere a una infiltración neoplásica pericárdica por las células tumorales, generalmente asociado a un derrame pericárdico de tamaño variable y es una forma de pericarditis, pero no infecciosa. Las vías de invasión en este caso pueden ser hemáticas, linfáticas y por contigüidad.
Estas se producen por una invasión directa de las lesiones pulmonares o mediastínicas, o por continuidad, sería por extensión tumoral, ¿verdad? Se halla como hallazgo incidental en 10 a 12% de las autopsias. Y los tumores más frecuentes a metastatizar a esta área o a este órgano sería el pulmón, mama, melanoma y linfoma. Clínicamente se van a manifestar con disnea, dolor torácico o tos, pero puede ser completamente asintomático. Como dijimos, se puede manifestar con un derrame pericárdico, aumento de la silueta cardíaca, ¿verdad? Y puede ser más comúnmente por neoplasias que están en otros órganos. Aquí podemos ver aumento de la silueta cardíaca. Otra de las patologías pues que vamos a hablar el día de hoy es el neumopericardio, y este representa gas, generalmente aire, dentro del pericardio, rodeando así el corazón. Las causas más comunes de este son la ventilación con presión positiva, las cirugías torácicas. Generalmente este se va a dar por causas iatrogénicas, ¿verdad? Como una cirugía cardíaca, cuando hay un drenaje de líquido pericárdico, puede ser por fístula, ¿verdad? Pero también se puede dar por trauma penetrante, trauma cerrado, que es muy raro, pero puede existir. Y las pericarditis infecciosas con órganos que producen gas, como pseudomonas y los otros productores de gas. Podemos ver acá cómo está el espacio virtual, que regularmente o normalmente no es visible en una radiografía de tórax. En este caso podemos ver como una imagen más radiopaca que está rodeando la silueta cardíaca, más radiolúcido. En este caso también podemos ver cómo se delimita el pericardio, sería la capa fibrosa de la capa visceral. Aquí también podemos ver, a pesar de todos los artefactos que tenemos, podemos ver cómo se delimita la silueta cardíaca y el pericardio, siempre con una imagen más radiolúcida que está rodeando la silueta cardíaca. De igual manera, en este caso, podemos visualizar el espacio pericárdico. Y pues eso es la clase que yo traía preparada para el día de hoy. Agradezco por su atención. Bien, es una clase para verlo en radiografía, que es muy importante que tengamos la sospecha diagnóstica, ¿verdad? Para después pasar al siguiente método, que es el ultrasonido, donde podemos medir el espacio del pericardio. Porque está ocupado, podemos ver las características. Y como vieron ahí en las diapositivas, nosotros podemos ver el diámetro, es el que medimos, el diámetro transverso, que son las medidas que se mostraron ahí, y correlacionar o imaginarnos a cuánto puede corresponder, porque es la forma más rápida y práctica de medirlo. La otra cosa, cuando vean líquido en pericardio, siempre hay que sospechar qué está pasando con la aorta, porque ese pericardio llega hasta, cubre la raíz aórtica. Y esto, en el caso de un hematoma pericárdico, puede comprimir esa raíz. Y lo mismo, patologías de la raíz aórtica, cómo está afectando el pericardio. Siempre hay que tener en mente eso, porque en el caso de una disección aórtica, un hematoma aórtico que comprometa la raíz, hay que pensar cómo está el pericardio. O la siguiente pregunta, o la siguiente estructura a evaluar, tiene que ser el pericardio. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta.
líquido pericárdico, qué está pasando con la aorta, el hematoma de cualquier causa que le está produciendo a la aorta. Y disección aórtica que involucre aorta ascendente y raíz aórtica, hay que preguntarse qué está pasando en el pericardio. Solamente. No, únicamente pues agradecerle a usted por la clase. Pues como ya dijo la doctora Ortiz, pues sí, a su nivel de año estuvo muy bien, y únicamente quería felicitar a la doctora Ortiz también por su nuevo cargo en la coordinación. Sé que va a desarrollar su mejor papel y sé que también tiene muy buenas nuevas ideas para poner en práctica. Entonces, pues solamente para decirle que la apoyamos y que estamos a la orden en lo que necesite. Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte. Si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Gracias.